maestros, están todos preparados para ellos, porque aquí está la familia. Todos somos una familia. Y como familia nos tenemos que reunir y recibir del Señor en estos tiempos que son difíciles, pero que Dios ha escogido para bendecirnos de una manera especial. Amén. Hoy quiero compartirles algo que el Señor ha puesto en mi corazón, por eso estábamos cantando las bendiciones de las generaciones. Y es, ¿qué vamos a heredar realmente? ¿Qué heredamos? Y voy a preguntarles, si usted tuviera la oportunidad de recibir una herencia, ¿qué le gustaría recibir? Voy a pasearme por acá, por todos los lados. A ver, Catherine, ¿qué te gustaría recibir? Sabiduría o inteligencia. Ella no le gustan las cosas materiales, pero bueno. Plática. Hola, Laura. ¿Qué le gustaría recibir? Una herencia. ¿Qué te gustaría recibir, Flor? Bendición, tierra. Tierra, claro, la tierra vale, ¿cierto? ¿Qué te gustaría recibir? La bendición de Dios. Bendiciones, ¿verdad? El hombre más espiritual, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y a ti, Ivonne? Amor. Amor, pues, todos aquí estamos. Uah, ustedes están aquí. A mí me gustaría recibir carro, casa, beca, viajes al exterior, claro, si es herencia, lo que venga, está bien, ¿cierto? Y bienvenido y que los brazos abiertos y que por allá que se le aparezca a la tía que nunca la vi, nunca sabía uno que tenía una tía, pero de pronto se le aparece. Yo estoy orando por eso, ¿no? Esa tía que nunca sabe uno de dónde apareció, o el tío que por allá le dejó una tierrita. Esta mañana estaba hablando con mi hija. Me dice, es que aquí la tierrita que más vale son las que están al pie de los castillos. Y esa tierrita era de los campesinos, era del feudo, pero los campesinos la trabajaban y nunca tuvieron esa tierra. Pero hoy día están por procesos jurídicos, están buscando que las generaciones de esos campesinos que estaban en esas tierras las tengan y les están adjudicando esas tierras. Y entonces me decía, y esas son las tierras que más valen hoy día, porque son los sitios más turísticos. Entonces yo quiero, ojalá por allá un familiar mío de nosotros que somos descendientes que digan, oiga, usted tiene un pedacito de tierra por allá. Herencias. Las herencias son chéveres recibirlas, ¿no? Porque eso nos bendice, nos llegan en los momentos que menos los esperamos. Algunos como que oran y hacen los esfuerzos para que le dejen la herencia más rápido de lo que es, porque de eso se ve constantemente. Ojalá se muera ese tío rápido, bueno, para que quede la herencia. Pero las herencias son cosas materiales. Pero hay algo más contundente en nuestras vidas que debemos recibir y que debemos dejar. Nos gustaría dejar herencias, ¿cierto? La Biblia dice que nosotros debemos dejar herencia a nuestros hijos. ¿Sí sabían eso? Uno dice, yo para qué lo dejar a esos chinos para que se la gasten rápidamente. O para que se peleen, ¿no? Porque eso, hay una casita y todos detrás de la casita. Y ojalá se muera rápido el viejito porque es que necesitamos repartir eso prontico. Pues hay que dejar herencias, sí. Hay herencias que hay que dejar. De una u otra manera hay que dejar esa herencia y es una responsabilidad porque la Biblia dice que debemos dejar esas herencias, que debemos trabajar por ellas. A veces no disfrutan los padres por dejar a los hijos herencia, ¿sí? Y son varios hermanos y después están agarrados de las mechas a ver quién que usted cogió más, que no, que eso, porque usted vivía ahí, entonces usted le toca menos o le toca más y empiezan las peleas, ¿sí? Por eso uno debe dejar las cosas, organizar las cosas en su tiempo. Si usted va a dejar una herencia, hay que hacerlo cuando uno está en cabalidad de 5 sentidos y decir las cosas correctamente para que no se vayan a pelear los hijos. Porque uno deja un problema. Ahora ustedes están preguntando, pero yo no tengo nada todavía para dejar, ni estoy pensando en dejar. Pues tengo una mala noticia. Hay que pensar en dejar. Es necesario pensar en dejar herencias. Pero por encima de las herencias,
hay algo más poderoso, y es que hay que dejar legados. Legados. Los legados van más allá de las herencias, van más allá de las cosas materiales que nosotros podemos dejar. Incluye valores, incluye fe, incluye acciones que dejamos a través de la influencia que tengamos sobre generaciones, sobre personas, sobre entornos que tengamos. Podemos dejar legados con personas con las cuales nos hemos relacionado, ¿sí? Y eso permanece en tiempos, permanece en momentos. Por eso, hoy quiero compartirles sobre cómo dejar legados y cómo construir legados que perduren en la eternidad. Dejar un legado es dejar una enseñanza, dejar fundamentos morales, éticos. También hay que dejar cosas materiales, pero lo fundamental es que hay que dejar esos legados que van a dar dirección y proporcionan un ancla para nuestras generaciones o para las personas que están alrededor de nosotros. Uno deja legado hasta los compañeros de trabajo, ¿sí saben? Uno puede dejar un legado. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros debemos dejar legados a las personas en las cuales influenciamos. Pero ¿sobre quiénes influenciamos normalmente? Normalmente influenciamos sobre el entorno familiar, sobre nuestros hijos, sobre esa generación que viene. Hay legados que se pierden fácilmente o que no sabemos transmitir. Queremos dejar, pero no sabemos cómo transmitir un legado, una enseñanza, una fortaleza que va a darles a nuestras generaciones una bendición, un poder para alcanzar cosas más allá de lo que normalmente podríamos alcanzar. Dejar un legado eterno es el propósito de nosotros como hijos de Dios. Hay un texto en la palabra que nos habla de cómo se formó un legado y cómo se perdió un legado en una generación. A veces uno quisiera que los hijos repitieran las cosas buenas de uno y que fueran mejores que uno. Normalmente suele suceder eso, que ellos van más allá por su desarrollo, porque ahora hay más posibilidades, pero hay legados más contundentes y de formación de valores que a veces se pierden en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el legado de que la palabra vale más que un contrato. Eso se perdió. Hoy toca ir a la notaría, toca 20 testigos, después van a otros jueces y pasan al del pastor también, que hay pastor para que usted me sirva de testigo, porque la palabra ya no vale. Pero si nos devolvemos en el tiempo, era un legado, que la palabra era una ley y eso se perdió. ¿En qué momento se perdió? Ya lo vamos a ver. Por eso, en Jueces capítulo 2, versículos 7 al 10, nos habla de algo muy especial que le sucedió al pueblo de Israel. Habla de cuando Josué traspasa la tierra prometida y empieza a conquistar, sucede algo, ya después de que han tomado posesión. Dice la Biblia, en versículo 7 dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que le sobrevivieron a José, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. ¿Qué pasó? ¿Recuerdan que Josué conquista la tierra prometida? Hace 8 días hablábamos de Josué y Caleb. Hace 8 días decíamos que Josué reparte la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. Y allí se acerca a Caleb y dice, estas son mis montañas, yo siendo viejo quiero más y puedo alcanzar los sueños. Y le entregan esa tierra
y al resto de las tribus de Israel les entregan tierra y conquistan, y empiezan a conquistar. Y se instalan. Eso es como cuando uno logra alcanzar ciertas bendiciones en la vida, ¿no? Uno alcanza y ya como que entra en un estado de confort, de comodidad. Tiene un trabajo digno, tiene recursos, tiene buen bienestar de vida, como que todo está bien y todo está cómodo. Como que no hay tantas aflicciones, ya de pronto no camina, no se transporta, perdón, en tanto Transmilenio porque ya tiene o moto o tiene carro. Entonces ya va subiendo el estatus. Entramos en unos niveles de tranquilidad. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Israel ya ahora tenía tierra, estaba siendo cultivada, proveía para ellos, tenían en abundancia, estaban bien, no había problemas. Cuando no hay problemas, ¿qué pasa? Cuando uno no tiene problemas, como que uno no tiene absolutamente ninguna preocupación y como que cambian las prioridades en la vida. El pueblo de Israel cambiaron ciertas prioridades. Dice que Dios, cuando ellos estuvieron en el desierto, Dios se manifestó sobre sus vidas, sobre todo el pueblo. Pero llegan a la tierra prometida, esa generación, nueva generación, todo bien, muere esa nueva generación y nace una nueva generación, es decir, los hijos de Josué, de esa generación. Dice que se levantaron nuevamente y esa generación dice que se olvidó de Dios. Dice que no conocían a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Cuando hay demasiadas comodidades, cuando no se transmiten legados sobre generaciones, se pierde la esencia. Se perdió un legado. ¿Cuál era el legado que había recibido Josué? Josué había recibido el legado de Moisés y de toda su generación de que Dios era lo más importante de ellos y que Dios los guiaba y que Dios hacía maravillas sobre sus vidas. Y ahí, en esta segunda generación, ya esos peladitos, como podemos decirle, ya dicen, ya no conocemos a Dios. Se olvidaron de Dios. ¿Dónde estuvo la falla? ¿Qué pasó? Que los papás adoraban a Dios, creían en Dios, vivían por Dios, habían visto las manifestaciones de Dios y sus hijos crecen, van a la universidad, se desarrollan, tienen grandes oportunidades, pero dice, se olvidaron de Dios. Esta nueva generación estaba ya fuerte, pero dice, ni conocieron, ni habían oído lo que había hecho Dios por su pueblo. Aquí vemos una falla de una transmisión de un legado. ¿Por qué? Porque los padres no transmitieron hacia sus hijos lo que ellos habían vivido. Ellos habían vivido la gloria de Dios. Dios los había sacado del desierto. Dios los había llevado a conquistar a los enemigos. Y sus hijos, ni por enterados. No les transmitieron esa esencia de un legado. Y es un deber de cada uno de nosotros transmitir un legado. Pero legados, y el primer legado, perdón, es el legado de la eternidad. Debemos transmitir a nuestras generaciones un legado con prioridades eternas. ¿Qué significa eso? Transmitir un legado con prioridades eternas. Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra donde el orín y la polilla los corrompes. Hagámoslos en el cielo. Transmitir legados eternos es transmitir lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que ha dado para que nosotros crezcamos y lleguemos al lugar donde estemos. Ahora, lo podremos transmitir si lo hemos recibido de Dios. Si Dios ha sido la prioridad para nosotros. Josué había sido instruido por Moisés, pero había recibido de Dios la gran bendición de conquistar. Había tenido relación con Dios, pero no le transmitió a su generación lo que había recibido. Es una responsabilidad transmitir a nuestras generaciones lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando uno no transmite lo que Dios ha hecho con nosotros, las generaciones o las personas que están alrededor de nosotros no van a saber nada. Les va a pasar lo mismo que este pueblo. Ni conocen ni saben lo que Dios ha hecho con mis papás. ¿De quién es la responsabilidad?
Pues de quien tiene que transmitir el legado. Es de nosotros como padres, de nosotros que tenemos la bendición del Señor en nuestras vidas y que viene sobre nosotros. Mire lo que pasó en ese momento. Josué debía transmitirlo. En Jueces capítulo 2, versículo 7, está claro cómo se debía transmitir o qué fue lo que pasó. Dice, el pueblo había servido a Dios todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, una generación, los cuales habían visto todas las grandes cosas que Jehová había hecho por él, por Israel. Es decir, esa generación vio las cosas. La siguiente generación no las vio. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? Decir, Dios hizo esto. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo logra transmitir esa evidencia? ¿Cómo logran creer de que Dios hacía cosas? Pues ellos entrando a vivir la misma experiencia, mostrársela con su experiencia a sus generaciones. Es decir, yo puedo hablar de que Dios me bendice, pero tengo que mostrárselo a mis hijos. Yo puedo decirle, tengo fe, pero tengo que mostrar la fe hacia mis hijos, con evidencia. Los legados van a quedar en la mente y en el corazón de las generaciones cuando lo ven, cuando ven que nosotros somos testimonios. Decimos que creemos en Dios, pues debemos vivir y mostrar que vivimos en Dios. Y eso es una transmisión de un legado. La evidencia, es decir, que ellos vean que Dios está ahí. Podemos hablar de Dios, podemos decir que venimos a la iglesia, podemos que leemos la Biblia, pero no evidenciamos en nuestras vidas eso. Entonces, lo que están viendo nuestros hijos o nuestras generaciones es lo contrario a lo que estamos diciendo. Por eso es tan importante que si yo voy a transmitir un legado, el legado sea con evidencias, es con acciones. La manera como se mantuvo el legado con Josué y esa generación es que vivían en las acciones, que Dios les ayudaba a derrotar los enemigos. Oraban, ayunaban, buscaban el rostro de Dios y Dios los guiaba a vencer los enemigos. Decían, Dios está con nosotros, vean, hicimos esto y Dios nos llevó a vencer. Pero eso no lo mostraban a sus hijos, no lo mostraban a su generación. Y ese es el error que se comete para transmitir un legado. Si yo quiero transmitir un legado de honradez a mis hijos, porque es un legado, la honradez es un legado, entonces, si quiero transmitirle un legado de no ser mentiroso a mis hijos, y cuando tengo una cita y mis hijos van conmigo en el carro acompañándome y me llama la persona que me está esperando en la cita y usted le dice, en 5 minutos estoy allá y esta hora está saliendo de la casa y está a 2 horas de allá, ¿qué está haciendo? Estoy mintiendo, ¿cierto? Y yo le estoy diciendo a mis hijos, les voy a dejar un legado de no ser mentirosos. Ellos no están viendo eso. Usted le está diciendo, no mienta, pero usted está mintiendo. Eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Queremos transmitir cosas, pero no las evidenciamos en nosotros. ¿Qué pasó con ese pueblo de Israel? Esa generación no lo evidenció a sus hijos, a sus generaciones, para poder transmitir eso hacia nuestros hijos, hacia nuestras generaciones. Debemos hacerlo con acciones. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 dice lo siguiente: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, enséñalas a tus hijos y a tus hijas. ¿Qué debemos hacer? Menos cosas, más acciones. Menos palabras, más acciones. Dios está con nosotros. Todos y cada uno de nosotros tiene pruebas de fe. A veces nosotros decimos que los muchachos no se enteren de los problemas que tenemos nosotros.
porque ellos se pueden traumatizar, porque ahora estamos en ese tiempo, ¿no? Que los niños no les pueden decir nada. Se traumatizan. Ellos no deben enterarse de nada. ¿Cómo no le puedo decir a un hijo? Estamos pasando por un momento difícil económico, pero Dios es nuestro proveedor y Dios nos va a bendecir. Y cuando venga la bendición, le va a decir, no fue que yo trabajé demasiado, fue que tuve que hacer 24 horas seguidas de trabajo. No, fue porque Dios nos dio esa provisión. De esa manera yo puedo transmitirle un legado a un hijo, a una generación. Por eso debemos enseñarles qué Dios ha hecho sobre nosotros. Cada milagro que recibimos es un milagro de Dios. Todos los días recibimos milagros. Y le decimos eso a nuestras generaciones. Es un milagro, papá, que usted salga a trabajar y regrese por la noche. Pero no le decimos. Eso es natural. Eso como que se convirtió como algo natural del paisaje. Como que sí, usted va y vuelve. No, Dios nos sostuvo el día de hoy. Dios ha sido el amparo. Robaron a todos menos a mí. Y eso fue, no porque yo fui muy hábil y corrí demasiado, sino porque el Señor me guardó. Es que de nuestra boca está mucho de lo que nosotros somos y menos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y debe ser lo contrario. Es lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que menos hemos hecho nosotros. Por eso debemos transmitirle todos los días de nuestra vida, enseñar a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a las personas que están al lado. ¿Quieres dejar un legado de eficiencia en tu trabajo? Pues decir, Dios me llama a ir una milla más. Yo no lo hago porque usted sea buena gente, porque me vaya a pagar más. No, porque es que Dios me ha dado el querer, como el hacer, bendecir, ayudarte y ir una milla más. Ahí estoy dejando un legado de bendición a mi jefe o a la empresa que estoy trabajando. Por eso nosotros debemos ser evidencia, transmitir los legados, transmitir lo que Dios ha hecho en nosotros. Este pueblo de Israel, Josué y su generación, bien, pero no le dijeron a sus hijos. Y esos hijos se levantaron sin temor, sin saber lo que Dios había hecho sobre sus vidas. ¿Qué pasa cuando no transmitimos un legado con propósitos eternos a nuestras generaciones? En el versículo 10 de Jueces 2 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después en una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. El versículo 11 dice algo muy particular que me impactó y quiero que me acompañen en esa lectura. Jueces 2, capítulo 2, versículo 11. ¿Dónde está el joven del video para que me ponga este versículo? Si no, saquen sus Biblias. Bueno, no hay video, entonces vamos a sacar las Biblias. ¿Listo? Jueces 2, 11. Entonces todos en su celular, cierren el chat. Abran la Biblia, pongan las notas de pie y listo. Dice en el versículo 11, no transmitieron el legado correcto a sus hijos y miren lo que pasó. Cuando uno no transmite legados correctos, pasan cosas como estas. Dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a imágenes de Baal. Abandonaron al Señor Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a los otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera en enojo contra Israel y les entregara en manos de saqueadores, quienes les robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como les había advertido, y el pueblo estaba muy angustiado. La pasaron mal. La siguiente generación, no la generación de Josué. La pasaron mal porque ¿qué? Hicieron algo. No les transmitieron una información, es decir, un legado que debía haber dejado Josué y la generación de Josué. ¿Cuál era el legado? El legado era que tenían que adorar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y a un solo Dios adorarás, y a Él
te rendirás, dice la Biblia. Eso se lo tenían que enseñar esa generación a sus hijos o a esas personas que estaban ahí. Pero no se lo enseñaron. Y como no se lo enseñaron, recibieron las consecuencias. Les debían haber enseñado algo que había pasado anteriormente. ¿Qué era lo que había pasado? Vamos a mirarlo en el versículo 1 del capítulo 2. Antes de que hubieran pasado esto, Josué y toda la generación de Josué debía haberles enseñado esto a sus hijos. Esto es lo que va a pasar. Dice, el ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquín, y dijo a los israelitas, los saqué de Egipto y los traje a esta tierra, tierra prometida, que juré a tus antepasados y dije que nunca rompería mi pacto con eso. Eso lo debían enseñar a ellos. Dios nos va a bendecir en esta tierra, nos va a guardar. Pero también les había dicho, vayan a esa tierra, pero hagan ciertas cosas. Y no hicieron caso. Mira lo que dice el versículo 2. Por su parte, ustedes no deben hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato por lo que hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no los expulsaré a esos pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Eso de haberles enseñado a sus generaciones. Dice, oiga, muchachos, pilas que vamos a estar en el mundo. Allá habrán cosas, tentaciones, pecados que nos llama la carne, pero ustedes no deben ir para allá, porque Dios dijo que no lo hagamos, porque si lo hacemos van a venir consecuencias sobre nuestras vidas. ¿Qué pasó con la generación? Hizo lo contrario. Ellos se fueron y, como dice la palabra, fueron y adoraron los Baales. ¿Por qué? ¿Culpa de ellos? La Biblia dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. ¿Y aquí quiénes fueron los responsables? Pues esa generación que no lo enseñó a sus hijos. No le enseñó a las personas que estaban alrededor. Por eso es la responsabilidad de nosotros como padres, como hijos, que vamos a ser un día padres, que nosotros enseñemos principios, que enseñemos a nuestros hijos verdades eternas. Verdades eternas. Este mundo es pasajero. Nos preocupamos por construir la herencia. Listo, debemos dejar. Dejemos buenas herencias. Yo sigo trabajando por eso. Hay que dejar herencia. Pero la herencia más grande que debemos dejar es dejar un legado con principios eternos, un legado para que conozcan al Señor. Pero para que ellos lo conozcan, yo debo conocerlo como padre. Si yo como padre quiero que mi generación camine correctamente con el Señor, ¿quién debe caminar correctamente con el Señor? Yo. Pero somos muy incongruentes. Nuestras palabras no van ligadas a lo que pensamos y mucho menos a lo que hacemos. Y debemos ser consecuentes. Pensar, hablar y hacer. Sobre todo el hacer vaya ligado a lo que creemos, a la fe. Cuando no lo hacemos, entramos a dañar una generación. A dañar una generación. Hace 3, 4 días encontramos con una persona y le decíamos, esa persona decía, mi hijo tiene una reunión de parejas, tiene deudas, y si mi hijo me llama para pagar las deudas, yo se las pago. Le dije, perdiste, porque eso no dice la Biblia. ¿Sí? Al contrario, ahora lo que tienen es que honrarte, que ellos te bendigan en vez de hacerlo eso. Porque estamos quebrantando principios bíblicos, principios de legado. Ahora, ¿qué legado estás dejando a tu hijo o a tu generación? ¿Cómo quieres que el día que te partas con el Señor en tu lápida, que he escrito una leyenda, cuál sería? Que te reconozcan por qué. ¿Qué dejaste?
Dejó muchos edificios. ¿Qué dejaste? ¿Qué legado dejaste? ¿Qué legado dejaste? Es la pregunta. ¿Y qué legado vamos a dejar? Desde jóvenes tenemos que construir legados. Desde jóvenes tenemos que empezar, desde los pelados aquí que hay como yo. Entonces debemos dejar, preocuparnos por eso, tener una visión eterna. La visión natural la tenemos. Dios nos da la facultad para conquistar, para bendecir, pero tenemos que tener una visión eterna. Qué difícil es que nosotros empecemos verdaderamente a influenciar con visiones eternas si en nosotros no está. Si mi corazón no está verdaderamente rendirme al Dios eterno, a vivir conforme a esos principios, a dejar un legado a mis generaciones con esa gran bendición. Hay una responsabilidad muy grande de nosotros, como padres y como hijos. Y esto no es solo para los padres, para nosotros como hijos, porque estamos construyendo desde ahora. Desde ahora estamos formándonos para dejar algo en esta vida. ¿Vamos a encontrarnos con el Señor? Sí. ¿Vamos a dar cuentas? Sí. ¿Vamos a recibir recompensas? Sí. ¿Vamos a recibir lo que nos merecemos? Sí. Pero debemos dejar algo acá, que también impacte el cielo, que impacte cuando otras generaciones lleguen allá y digan, los abuelos, el tatarabuelo, así como esos tatarabuelos de las generaciones que quieran recibir tierras por los castillos alrededor, también que nos recuerden, hubo una generación, unos padres que se rindieron y están dejando un legado sobre mis generaciones. ¿Qué estás dejando en tus hijos? Es la pregunta. ¿Estás dejando problemas? Porque eso sí, aparecen los problemas cuando las personas parten. Lo que aparecen son hijos por allá extramatrimoniales a reclamar, porque si aparecen todos a reclamar. Aparecen si salen todos a decir, algunos dicen era buena persona y ahí sí después otros dicen lo que era en realidad. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Qué estás dejando? ¿Qué estamos dejando? Nos dedicamos a construir solamente legados terrenales. Está bien, sigo insistiendo, hay que hacerlo. Pero hay que construir un gran legado espiritual y es eterno. Que conozcan a Jesús, que vivan conforme a sus principios. Uno salva responsabilidades como padre. Usted enseña bien, y allá ellos van a tomar, listo. Ahí no hay problema. El problema es que usted diga, no lo hice, pero nunca es tarde para hacer nada. Hace 8 días decíamos, si Caleb a los 85 conquistó una tierra, nosotros ¿por qué no podemos desde ahora mostrar verdaderamente el impacto que podemos generar sobre una generación diciéndole, ríndanse al que todo lo puede, al que vive por los siglos de los siglos, y ese es Jesús. ¿Cómo lo debían hacer los israelitas? Moisés en el desierto, Dios le había dicho a él, vean, para que usted deje un legado a sus hijos, para que me conozcan, para que verdaderamente vivan como yo digo que deben vivir, deben hacer lo siguiente. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice lo siguiente. Le dice al pueblo, de ahora en adelante cogerán a sus hijos y les harán esto. Y repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como una señal a la mano y estarán frontales ante sus ojos y escribirás en tus postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué estaba hablando? La palabra de Dios. Dice, le enseñarás a tus hijos la palabra de Dios. Le enseñarás a tus hijos la palabra de Dios. Que la tomen, que vivan en ella, eso es otro problema. Pero su responsabilidad es eso. Enseña al hijo desde pequeño y aunque fuera viejo, no se apartará. Podrá pasar lo que le pase, pero siempre quedará esa semilla de que usted le enseñó
un legado eterno. ¿Cómo es? Constantemente repetir. Ustedes saben que una manera de aprender es la repetición. Es una manera. Amarás al Señor. Y ustedes ven a los judíos ortodoxos de hoy día, que todavía lo hacen, que tienen una cajita que se llama tefilín, una cajita acá, y una cajita en la mano, y que está con una correa de cuero, que va ligado todo. Y todos los días, cuando se levantan, hacen un par de oraciones con eso. Hoy día lo hacen los judíos. Esa es su actividad primordial del día. Adorar al Señor de esa manera. ¿Cuál es nuestra actividad primordial del día? Se me hizo tarde para el trabajo. Me pisaron en Transmilenio. El jefe es un cansón. No estoy ganando lo suficiente. Que está lloviendo demasiado y ahora los charcos. Que cuidado con la inundación. ¿Y cuándo verdaderamente estamos adorando al Señor? ¿Y cuándo estamos reuniendo nuestra familia para adorar al Señor? ¿En qué momento me siento decir, tenemos dificultades? Oremos. Adoremos al Señor. Hagamos un momento de adoración al Señor. ¿Cuándo? Claro, queremos impactar una generación, pero no nos apersonificamos, no tomamos la autoridad para verdaderamente transmitir un legado de bendición, un legado que es eterno, un legado que va a traer sobre ellos una gran bendición. ¿Qué estamos haciendo como cristianos? ¿Qué estás haciendo tú en tu trabajo, en tus negocios? Dios me bendijo con un negocio súper gigante. Fue Dios, no fui yo. Fue Dios, en su infinita misericordia. Él fue el que nos dio todo. Nos da la salud, nos da la bendición. Estamos bien, pero es Dios, no somos nosotros. Es el Señor. Y transmitirlo eso a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a las personas que están acá, es un mandato para nuestras vidas. Nosotros tenemos que tomar eso. No podemos dejar esa palabra como echarla en saco roto. No, debemos preocuparnos. Que nos recuerden porque fuimos perseverantes en la fe. Que nos recuerden que siempre estábamos delante del Señor. Así nos criticaran, así nos juzgaran, así dijeran lo que quisieran decir de nosotros, pero nuestro corazón estaba en el Señor. Ese es nuestro legado. Y nuestros hijos nos recordarán por eso. Nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, toda la familia adoraba al Señor. Ese es el legado que debemos dejar nosotros. ¿Qué legado estás dejando? ¿Estás dejando un legado de solo problemas? ¿De solo gritos en tu casa? ¿Estás dejando un legado de solo desconfianza? ¿Un legado que no trae bendición? ¿Qué legado estamos dejando? Esa es la inquietud que debe surgir de parte del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué estoy dejando? Usted dice, no, pero es que yo trabajé toda la vida, no sé si me maté trabajando. Eso fue lo que dejé a mis hijos. Pues hizo tesoros en la tierra. Bien, te felicito, eso lo tenemos que hacer. Les tengo una noticia, hay que hacer eso. Pero adicionalmente, hay que hacer lo más importante. Y es dejar un legado eterno, un legado de bendición, de prosperidad espiritual. Ese legado debemos hacer. Pero como no nos alcanza el tiempo porque andamos trabajando, o distraídos en otras cosas, no dejamos ese legado. Quiero dejar un legado de responsabilidad y somos irresponsables. Un legado de servicio y nunca hago nada por servir. Un legado de honestidad y somos deshonestos. Y queremos exigir. Y sabe, cuando no transmite un legado sobre una generación, esa generación va a ser impactada negativamente. Esa generación va a sufrir. Va a sufrir como sufrió el pueblo de Israel. Sufrió porque el Señor de ahí en adelante ya no lo respaldaba. Mira que dice que cuando iban a la batalla, ¿quién pelea en contra de ellos? El mismo Dios.
No los podía bendecir porque se habían alejado de él, se habían mezclado a adorar dioses ajenos. ¿Por qué? Porque no les habían dicho que eso no debían hacerlo. Porque Israel tenía algo muy particular. Dios le había dicho, el Señor, tu Dios, uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu y con toda tu fuerza. Ese es el Shema que tenían que enseñarle a sus hijos, pero no se lo enseñaron. Entonces ellos se mezclan y al mezclarse sufren las consecuencias. Eso es lo que pasa con las generaciones. Es una responsabilidad de nosotros. Un legado eterno. Conozcan a Jesús. Aunque anden en valle de sombra, tengan fe. Dígale a sus hijos. Dígale a los compañeros de trabajo. Las cosas están difíciles, pero Dios es nuestro proveedor. Alzaremos los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Pues nuestro socorro viene de Jehová. Ay, que todo el mundo se está quejando y uno también, ay, la misma queja. No, el Señor es nuestro guardador, el que nos sustenta con su diestra de poder. Eso es dejar un legado. Cuando usted se vaya de esa empresa, decía, aquí había uno que sí tenía fe. Y eso queda en el corazón y así transformamos generaciones. Y se recordará de cada uno de nosotros. ¿Cómo quiere que lo recuerden? Es que mi papá gritaba. Mi mamá con los pelos parados y grite todo el tiempo. ¿Cómo quiere que lo repita? Ay, que mi papá no era así, no levante el codo. El legado tan hermoso que dejaste. Un legado de nicotina por todo lado. Bueno, eso no se da, obviamente. Pero hay cosas que son más pequeñas que sí dejamos. Irresponsabilidades. Pero sobre todo la más impactante es que no confiamos plenamente en Dios, ni lo transmitimos de esa manera. Hoy es el día en que verdaderamente Dios coloque en nuestros corazones dejar un legado, pero no con palabras. Las palabras dicen por ahí que se las lleva. Ahora son acciones. Me levantaré todas las mañanas y buscaré al Señor. Nosotros hemos dejado un legado y es que siempre hemos confiado en el Señor. ¿Hemos tenido errores? Sí. ¿No somos perfectos? No. Pero nadie, ni los que están alrededor de nosotros, ni nuestros propios hijos pueden decir que no amamos a Dios. Y dejamos uno de los legados más grandes. Y eso es lo más importante. Aman a Dios por encima de las imperfecciones, por encima de las angustias, por encima de todo lo que más. Amamos a Dios. Y eso queda una semilla ahí. Y esa dará fruto en su momento. Y habrán generaciones tras generaciones que recordarán eso. Yo puedo decirles particularmente. Yo también estuve en la búsqueda de Dios a través de la iglesia tradicional, que está bien. ¿Sí? Bien, yo no critico eso. Iba a la iglesia y adoraba, pero no sentí. Otros van y sí sienten, listo, no hay problema. Pero cuando encontré al Señor, encontré una relación personal con el Señor y eso se lo transmití a mis generaciones. ¿Qué estás transmitiendo tú? ¿Qué transmitimos nosotros? ¿Transmitimos inconstancia? ¿Irresponsabilidad? ¿Qué estamos transmitiendo? Mire, que lo que estemos transmitiendo, nuestra generación lo va a recibir. El pueblo de Israel de ahí en adelante, el pueblo de Israel vivió en aflicción. Esa segunda y tercera generación ya vivía atormentada, los perseguían, los mataron, les fue difícil después conquistar, después vinieron los jueces los gobernaron, no les gustaba, se volvió unas generaciones rebeldes, unas generaciones rebeldes. Nosotros tenemos la gran oportunidad para empezar a sembrar semillas para que hayan generaciones de bendición, generaciones que impactemos. Cada uno de nosotros es una generación que va a impactar a otra generación.
Es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de accionar, es el tiempo en que ya no nos quedemos más en intenciones, sino en acciones. Hoy quiero bendecirlos a ustedes. Alguno de ustedes dijo, uy, este día está muy tenaz para ir a la iglesia. Como a las 6:30 estaba en un aguacero más rico. Estaba en la casa y estaba lloviendo y estaba más calorcito, todo eso. Y hoy toca iglesia. Señor, ¿no podrías cambiar la reunión para el día de mañana? Que todos puedan, porque hoy es rico quedarnos en la casa. A mí me pasó, no sé, bueno, ustedes no, ustedes están acá, pero yo a mí un momento dije, ay Dios mío. Después me llegó otro pensamiento, ¿será que sí llegan todos? Entonces yo dije, confío en ti, Señor, porque pero llegaron la gran mayoría y yo los bendigo y los felicito porque ustedes están haciendo un legado. Ustedes están haciendo legados. No sé si alguno de sus hijos, alguno de esos peladitos pequeños que, ay, mami, que no me quiero levantar. Y usted dijo, nos vamos para la iglesia. Estamos hablando ahorita con los jóvenes y decían, a mí cuando estaba pequeñita me llevaban a la iglesia, me gustara o no me gustara. Le dije, ¿y usted por qué está acá? Porque ahora sí me gusta. Pero desde pequeñita venía. Entonces no me gustaba. Y otro me decía, me llevaron a una iglesia y allá cuando estaba en esa iglesia, yo estaba muy pequeñito y allá estaban sacando demonios. Y yo andaba más asustado allá y me decía, no, yo no quiero ir por allá. ¿Y usted qué hace ahorita acá y haciendo eso? Me dice, porque ahora sí me gusta. Ese legado, aunque fue difícil para el niño, fue instruido para que recibiera una bendición en este día. Y todo lo que ustedes están haciendo hoy día está en función de transmitir un legado para sus generaciones. Siéntate bendecido, siéntase que está haciendo las cosas correctas porque está acá recibiendo la instrucción que Dios quiere para su vida, para impartir a sus generaciones. Y ustedes son unos bendecidos. Dios los bendiga, los levante y los dé la fuerza para seguir adelante. Dios los siga inspirando. Siempre tenemos que tener una visión. Y los legados tienen eso, una visión. Vamos para allá, hijo. Vamos hacia allá. Dios es nuestro amparo. Si no tenemos esa visión, no podremos transmitir a nuestros hijos. Pero la gran visión es amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Así es lo que tenemos que hacer nosotros. Quiero que te pongas de pie. Vamos a orar. Que hoy salgas de este lugar inspirado. Voy a seguir perseverando por mi generación. Voy a seguir influenciándolos. Así no quieran. Así no quieran. Yo les doy un secreto. Así no quieran, tú tienes un arma. Y se llaman rodillas. Tus rodillas cambia todo. Tus rodillas mueve el cielo. La mano de Dios es movida cuando un padre o una madre, un hombre de Dios se rinde. Podemos mover lo que sea. Lo que sea cuando nos rendimos delante del Señor. Lo que parezca imposible, dice la Biblia, que para el Señor nada es imposible para Dios, dice. Y dice además, Jesús dijo algo. Al que cree, todo le es posible. Podemos impartir e impactar generaciones con solo nuestras rodillas. Así sus hijos estén en la distancia. Dios está haciendo algo en ellos, porque usted está dejando un legado espiritual cuando está orando. Usted como hijo puede dejar un legado, puede impartir hacia sus padres. La Biblia dice que en los últimos tiempos el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres.